quiero invitarte a que abra la palabra de Dios en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 44. Hoy vamos a estar leyendo la tercera parte de este mensaje de Esteban a este Sanedrín. Y es un mensaje que nos ayuda a culminar una serie de cosas que Esteban venía diciendo del pueblo de Israel desde su elección en Abraham. Y con eso yo quiero contarte otra experiencia más que sí tiene que ver con mi mensaje ya. Hace, no recuerdo, 3 semanas atrás quizás, estábamos mi esposa y yo almorzando con otra pareja de aquí de la iglesia y el esposo me preguntó, me dice, pastor, ¿por qué usted cree que Dios permite la maldad en el mundo? Él había escuchado la respuesta de alguien muy conocido, pero quería saber qué era lo que yo pensaba. Y de entrada yo dije, gracias a Dios que Él la permite. Y quizás algunos de ustedes están abriendo los ojos así como 2 pesetas, decimos nosotros. Pero yo espero, a manera de introducción a mi mensaje, que yo pueda convencerte de que gracias a Dios que Él la permite. Imagínate por un momento que yo dijera, a partir de 5 minutos, contando a partir de este momento, toda la maldad de este mundo va a desaparecer. Y voy a comenzar desde la más extrema hasta la más pequeña. Todos los asesinos desaparecen. Algunos de nosotros estamos diciendo, muy bien. Todos los violadores dejan de existir. Todos los traficantes de drogas. Todos los que usan drogas. Todos los involucrados en el negocio de la pornografía y de la prostitución dejaron de existir en 5 minutos. Todos los que han consumido pornografía en los últimos 7 días dejaron de existir. Todos los alcohólicos y todos los que se emborracharon anoche dejaron de existir. Todos los abortistas y madres que han cometido abortos dejaron de existir. Todos los adictos a pornografía y los que han visto pornografía, como dijimos, dejaron de existir. Todos los dictadores, qué bueno, pastor. Y todos los gobernantes corruptos de este mundo, y ministros y embajadores y ayudantes de ellos dejaron de existir. En 5 minutos hay un montón de naciones sin gobernantes. Todos los que hayan mentido en los últimos 30 días dejaron de existir. Ya, pastor, ya. Tú sabes que nos estamos acercando ahora. Bien, dijo Pablo, como mencionamos la semana pasada en Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Desprecias la paciencia de Dios que tolera la maldad para el beneficio de los hombres. Nosotros no estaríamos aquí si Dios hubiese hecho eso hace años atrás. La Nueva Traducción Viviente lee ese mismo texto de esta manera. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios revela en su misma palabra la razón por la que Él tolera la maldad. Cuando Pedro escribe a sus seguidores en su primera carta en 3:9, él dice lo siguiente: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y yo menciono esto a manera de introducción porque cuando tú revisas la historia que Esteban relata en este mensaje, tú te percatas de cuán larga es la lista de transgresiones del pueblo hebreo y cómo Dios en su bondad toleró una y otra vez dicha maldad que culminó en la crucifixión de su propio Hijo. ¿Te das cuenta
de nuevo, como dijimos la semana pasada, que no es cierto que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. El Dios del Antiguo Testamento es altamente paciente, bondadoso, misericordioso, de una manera inconcebible. Yo menciono esto porque el título de mi mensaje en la mañana de hoy se parece al de la semana pasada, pero no es exactamente igual. Es la providencia de Dios obra a través del pecado del hombre. La semana pasada y la anterior hablamos de que la providencia de Dios obra a través de su fidelidad, y es cierto, pero la fidelidad de Dios es tal que ella obra a través del pecado del hombre. Por eso es que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel a sus propósitos. Y Dios toma en cuenta a la hora de planificar en la eternidad pasada tu pecado y el mío y el de todos los demás, y los ordena de una forma que terminen en la culminación de los propósitos de Él para contigo en Cristo Jesús. Y de eso es que Esteban ha estado hablando al pueblo judío, de esa larga lista de pecados que culminó en la crucifixión y cómo ellos continuaban todavía en la misma tesitura. Para los judíos, ellos habían erigido en su mente 3 vacas sagradas: la tierra, la ley y el templo. Y Esteban comienza a revisar sus vacas sagradas. Y de cierta manera le dice: ¿sabes qué? La tierra no es tan importante como ustedes piensan. Cuando Dios se le apareció a Abraham, no lo hizo en la tierra prometida, lo hizo en Mesopotamia, una tierra completamente gentil y pagana. Cuando Dios se le apareció a Moisés, Él no lo hizo en la tierra prometida. Él se le apareció en Madián, el desierto de Madián, fuera de la tierra. Cuando los patriarcas, los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron en la tierra prometida, no construyeron nada fijo, vivían en tiendas movibles. Y el autor de Hebreos nos dice por qué: porque esperaban por una ciudad mejor. La tierra no es tan importante como ustedes han hecho creer. En cuanto a la ley, Esteban los acusó de violar la ley. El problema de ustedes, miembros del Sanedrín, es que debiendo ser ejemplos de virtud, me acusan de violar la ley cuando en realidad los verdaderos violadores son ustedes. Y eso es algo que el apóstol Pablo trae a relucir en Romanos 2:1. Escucha: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas y practicas las mismas cosas. Eso es exactamente lo que Esteban le está diciendo al Sanedrín, sin decírselo en estas palabras. Ustedes me acusan a mí de cometer violación contra la ley, de blasfemar la ley. Ustedes son los blasfemadores. Ustedes son los descendientes de aquellos padres que también hicieron la misma cosa. Ellos se jactaban de la ley. Y Pablo le dice al pueblo judío en 2:23: ¿y tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Es una pregunta que Pablo hace en Romanos 2:23. Explícame. Tú que te jactas de la ley, cuando tú deshonras a Dios, ¿no estás violando la ley? Y peor todavía, Esteban al final les dice: ustedes son peores que ellos. Ellos fueron malvados, ustedes son peores, porque ustedes terminaron clavando, crucificando a aquel de quien los profetas hablaban. Aquel que era el fin de la ley, como explica Pablo en Romanos 10:4, ustedes lo clavaron a un madero. Aquel que podía librarlos de la condena que la ley hace sobre ustedes, ustedes terminaron clavándolo. Y eso es a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando le hablaba al Sanedrín de esta manera. Es increíble cómo nosotros tendemos a cometer el pecado que frecuentemente condenamos. Nosotros tendemos a cometer el mismo pecado que frecuentemente condenamos. Nosotros tenemos lentes selectivos
que magnifican el pecado del otro y lentes empañados que minimizan el pecado nuestro. El pecado que nosotros racionalizamos o justificamos en nosotros, el mismo pecado, lo condenamos en otro. Piensa en eso otra vez. El pecado que nosotros justificamos y racionalizamos en nosotros es frecuentemente el mismo pecado que condenamos en otros. Por eso el Señor nos enseñó, mira, antes de tratar de quitar la paja de tu ojo, del ojo del prójimo, quita la viga que está en el tuyo. Entonces esa es la idea de que ellos habían hecho de la ley. Él habló de la tierra prometida, él habló de la ley, y ahora la tercera vaca sagrada era el templo. Y Esteban le va a hablar de ese templo. Déjame leerte, y aquí comienza nuestro texto hoy en el versículo 44. No lo voy a leer hasta el 60, sino que lo vamos a ir dividiendo para una comprensión mucho mejor de lo que está aquí. Versículo 44 en adelante. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas esas cosas? Versículo 50. Lo que Esteban está diciendo, yo conozco la historia del tabernáculo y del templo. Yo conozco lo que ha pasado. El tabernáculo comenzó en el desierto como una estructura móvil, fácil de montar y desmontar. Eso fue así. 40 años pasaron y yo sé lo que pasó con el tabernáculo. El tabernáculo entró a la tierra prometida y entró con Josué. De hecho, el tabernáculo fue puesto en Silo, no en Jerusalén, donde debió haber estado. Y estuvo allí por 20 años hasta que David lo trajo a Jerusalén. Yo sé que el tabernáculo no fue dejado en el desierto. Yo también sé que David, el gran héroe de ustedes, David ha sido y sigue siendo el gran héroe del pueblo de Israel. Uno de los mejores hoteles en Jerusalén tiene ese nombre. David, ese gran héroe. Pues déjame decirte, el gran héroe no fabricó el templo. Él le pidió a Dios que le dejara fabricar el templo y Dios le dijo, no, tú eres un hombre de guerra y tú has derramado mucha sangre. Primera de Crónicas 28:3. Tú no lo vas a fabricar. Quien lo va a fabricar es Salomón. Eso está ahí en el texto de Esteban. David quiso, no pudo, Dios no le permitió. Quien lo fabrica es Salomón, su hijo. De manera que Esteban parece insinuar a ellos que el templo tampoco es tan importante como ellos habían hecho creer, por razones que vamos a ver un poquito más adelante. No había ninguna razón para que ellos se enorgullecieran del templo por algo que Esteban le recuerda en los versículos 48 al 50. Que el Altísimo no vive en casas hechas por manos de hombres. Simbólicamente Dios moraba ahí, pero Dios reveló a través del mismo constructor Salomón del templo, oye, yo no habito, no hay nada que me pueda contener. Ese templo no me contiene, el universo entero no me contiene, de manera que el templo no tiene la importancia que ustedes le han dado o la mala importancia que ustedes le han dado. Dios dice a través de uno de los profetas, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Yo me apoyo en la tierra para ilustrarles. Sin embargo, ustedes han hecho del templo algo que ustedes ni siquiera respetan. Dios usó el tabernáculo, que es ahí donde comienza la historia del templo. Lo usó como lugar importante incluso, como lugar de revelación. Moisés iba y hablaba con Dios cara a cara, como dice Dios mismo, como un Dios no ha hecho con ningún otro profeta, lo hizo con Moisés en el tabernáculo.
Luego Dios usó el templo como lugar de adoración, un lugar importante donde la gente podía y debía ir a ofrecer sacrificios a Dios. Pero si hubo un momento de época de oro del templo, no fue cuando era templo. Era cuando era apenas un tabernáculo en el desierto. Si hubo una época de oro, fue en la época de Moisés, donde Dios bajaba con frecuencia, descendía. La gloria de Dios envolvía el tabernáculo. Había revelación de parte de Dios. Moisés traía la revelación al pueblo. No fue cuando Salomón lo edificó con toda esta pompa y toda esta gloria a la que ustedes están acostumbrados. Ahora, Esteban no está argumentando en contra del templo. Esteban estaba argumentando en contra del uso que ellos habían hecho del templo y del orgullo que ellos tenían acerca del templo. Pero Esteban conocía, aunque no lo trajo a colación, muy bien la historia del pueblo judío. Cuando Dios en un momento dado a través de Jeremías le dice al pueblo, ve al pueblo y dile que no estén confiando en palabras engañosas, Jeremías 7:4. Diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Lo que estaba ocurriendo era que la gente salía de su casa para el templo y cuando iba llegando y lo veía, entonces hacían delante de todo el mundo lo que nosotros llamamos en nuestro país un show. El templo del Señor, el templo del Señor, oh wow, el templo del Señor. Mientras, le dice Jeremías en ese texto del capítulo 7, oprimes a la viuda, oprimes al extranjero, oprimes al huérfano, hacen injusticia en contra de su prójimo y adoran dioses ajenos. ¿De qué templo, de qué Señor ustedes me están hablando? Esa era la idea. Con la condición del corazón que tiene. Entonces Jeremías vive la caída de Jerusalén. Dios, como justicia, los envía al exilio por 70 años a Babilonia. Ellos regresan de Babilonia. Tú esperarías que ellos regresarían con una mejor idea de cuál debe ser el uso del templo, que debieron haber regresado más humildes, más centrados en Dios. Pero ¿sabes qué? No. Los profetas del post-exilio, Zacarías es uno de ellos, Malaquías es otro de ellos, Ageo es otro de ellos, son los 3 profetas post-exilio, hablan del uso que ellos dieron. Y escucha a Malaquías, escucha a Dios a través de Malaquías, refiriéndose al pueblo que ya vino del exilio de 70 años y que están ahora usando el templo. Malaquías 1:10. Malaquías entero, en cierta medida, habla de la corrupción de la adoración en Israel. Y en 1:10 Dios dice, oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas del templo, para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Todos los días el templo abierto, todos los días ofrenda. Y Dios dice, oye, si se levantara a alguien, uno solo que fuera y cerrara el templo. ¿Te imaginas que Dios dijera, si se levantara uno en la IBE, uno solo, y cerraran todas las puertas para que jamás hubiera nada aquí adentro? Wow. Eso es lo que Dios está diciendo del pueblo. Escucha la razón. En el mismo libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 9. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que lo puedas digerir más rápidamente y fácilmente. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Tú estás oyendo esto. O sea, Dios le dice al pueblo, ustedes han tratado mi nombre con respeto. Y el pueblo va a decir, ¿de qué manera? Es como que el pueblo dijera, yo no sé de qué tú estás hablando. Entonces Dios le muestra, dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿y cómo hemos nosotros contaminado tus sacrificios? O sea, el pueblo no sabe.
Lo contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Este es el pueblo que ahora tiene descendientes que son miembros del Sanedrín, que están todavía con el templo del Señor y el templo del Señor y el templo del Señor. Y Esteban está ayudándole a entender a ellos, ustedes, descendientes de aquella generación, siguen hablando del mismo templo en las mismas condiciones. Bueno, pastor, eso, qué bueno que eso no se aplica a nosotros, que no traemos sacrificio ni nada de eso. Aquí no, nosotros tenemos ofrendas y nosotros tenemos formas de adorar a Dios y tenemos un corazón con el que ofrendamos y con el que adoramos a Dios. Y muchas veces nosotros, aunque no tengamos ese tipo de sacrificio, venimos al templo del Señor, a la casa del Señor, pero el corazón no está con el Señor. Decía Piper en esta semana, en uno de sus tweets, yo creo, Dios nos juzgará más por lo que hay en nuestros corazones que por nuestras acciones. Definitivamente. Porque el Señor no mira como el hombre ve, sino como Dios ve. Y el hombre mira lo externo, Dios mira el corazón. Los fariseos hubiesen pasado con colores si de acciones si el examen hubiese sido de acciones. Ellos diezmaban todo. Se encontraban 10 limones y diezmaban uno. Ellos ayunaban 2 veces por semana mínimo. Ellos oraban varias veces al día. Ellos memorizaron la Torá. Pero memorizaron la Torá que no obedecían. Entonces, de esa misma manera, de manera de aplicación, todos, comenzando conmigo, ya yo me hice estas preguntas, yo tengo que preguntarme, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Las más cercanas? ¿Las más intermedias? Mis relaciones todas, las familiares, las no familiares, las de negocios, las de no negocios. ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo está tu adoración? Y tu adoración está, como está tu corazón, como están tus relaciones. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Porque los 2 mandamientos más importantes de la ley de Dios que Cristo dio fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda alma y toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas son mis relaciones. ¿Cómo está tu ofrendar para Dios? No, yo ofrendo, pastor, no, yo sé, pero ¿cómo está? Comparado con los otros ingresos y gastos que hace. Hay un gran debate todavía hoy que si el diezmo es para hoy o no es para hoy. Vamos a olvidarnos del diezmo por un momento. Suponte que Dios diga, mira, yo no voy a pensar en ese 10%. Vamos a analizar tus gastos, tus ingresos y tus ofrendas. Vamos a compararlas. Por eso que te voy a juzgar. Ay, no, déjame el 10% mejor, que más fácil. ¿Cómo está tu relación con Dios? Esteban está diciéndole al pueblo, ustedes me acusan de violar la ley, de blasfemar contra la ley, contra Moisés, que eran básicamente sinónimos para ellos, y de blasfemar contra el templo y contra Dios, que para ellos era sinónimo. Ustedes son el problema. En realidad el templo no era el problema, sino los ídolos que ellos habían erigido, levantados en sus corazones para ir al templo. Los ídolos de los pueblos paganos eran visibles en altares. El pueblo judío no tenía ídolos de ese tipo. Nosotros no tenemos ídolos de ese tipo, pero lo levantamos en nuestros corazones. Aquellas cosas que compiten con Dios, aquellos deseos que compiten con lo que debemos ofrendar a nuestro Dios. De manera que el templo no era el problema, la ley no era el problema. Violar la ley, escúchame con cuidado, no me vayas a tirar piedras como Esteban. Violar la ley no era tanto el problema.
porque Dios sabe que yo no podía obedecer la ley, por eso me dio a Cristo. La ley no tenía la función de salvarme. El problema del pueblo judío era que se ufanaban de la ley, se gloriaban en la ley, acusaban a todo el mundo de violar la ley mientras ellos vivían en franca violación. Ese era el problema con la ley. Y la tierra prometida tampoco era el problema. La tierra prometida fue Dios que se la dio. Fue una bendición. El problema fue que llegaron a la tierra prometida y ahí Dios lo hizo una gran nación. Pudiéramos decir en cierto sentido que no ha habido sobre la tierra, anterior al tiempo, ¿verdad?, de Cristo, ninguna nación más grande que Israel, no hablando de poderío militar, sino que no ha habido ninguna nación a quien el Dios verdadero, único, sabio, eterno, infinito, se le haya manifestado como se le manifestó a la nación de Israel. Ninguna nación conoció a Dios de esa manera. Pero conocer a Dios y luego no obedecer al Dios que conozco es peor que ser un pagano y no conocer. De manera que Esteban lo que le estaba diciendo a este pueblo es justamente: ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos rebeldes, ustedes son unos incrédulos. Lo más extraordinario de todo eso es que después de esa larga lista, de la cual yo mencioné algunos pocos, Dios seguía siendo fiel a su pueblo. El Dios sanguinario de que habla la gente y del cual nos acusan a nosotros, seguía siendo fiel a su pueblo en medio de su pecado. Entonces lo que Esteban hace, una vez él terminó de revisar esa historia, lo que Esteban hace es que concluye. Y eso está en los versículos del 51 al 53. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Wow. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Aquí hay 5 o 6 acusaciones de parte de Esteban. Imagínate que tú eres Esteban, ahí está el Sanedrín, 70 personas, más el sumo sacerdote. Y tú le dices, después de revisar esa historia, ¿tú sabes cuál es tu problema? Es que soy duros de cerviz. Esa es una expresión que Dios usó para ellos en el desierto, cuando el pueblo edificó un becerro de oro. Y Dios dice que este pueblo es duro de cerviz. Éxodo 32, 9, 33, 5. Es una expresión que habla de un animal de carga, un caballo, un camello, un animal de carga, un mulo, que es lo suficientemente terco para no llevar el yugo de su amo. Uno de los diccionarios consultados dice que la terquedad, porque eso es como terco, el ser duro de cerviz, es alguien que no cede su posición de una manera perversa o de una manera irracional. No tiene razón, pero no cede. O no cede porque perversamente está planificando malas cosas. Y Esteban le dice que ustedes son duros de cerviz. Wow. Es más, no solamente duros de cerviz, ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos. Para el pueblo judío la circuncisión era prácticamente sinónimo de salvación. Tú eres judío, tú estás circuncidado, tú vas para el cielo. Y dice, no es así, no. Ustedes pueden tener la circuncisión esa de la carne, pero esa no es la que te lleva al cielo. El corazón de ustedes es incircunciso. ¿Tú sabes lo que Esteban les dijo? En esencia, en este tiempo habían 2 grupos de personas, no había más desde este punto de vista. Los circuncidados y los circuncisos. En la mente judía, los circuncidados eran judíos o gentiles convertidos al judaísmo, eso irían al cielo. Los incircuncisos eran paganos. Esteban le dice,
A pesar de tu circuncisión en la carne, tu estilo de vida es como el del pagano. No hay diferencia entre tú y un pagano. Y Pablo en Romanos 2, les recomiendo que lean a Romanos 2 esta tarde, mañana, esta noche, porque tiene el contexto de qué era lo que estaba pasando en el judaísmo de esos días. En 2:25 le dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. ¿Quién ha practicado la ley a cabalidad? Jesucristo. De manera que en ese sentido la circuncisión no le sirvió a nadie para salvación. Y Pablo continúa esa idea en Romanos 2, 28 y 29. Le dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. La circuncisión era un símbolo que apuntaba a una realidad mayor. Pero la circuncisión, dice Pablo, no es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu y no por la letra. No es por la letra del mandamiento que tú eres salvo, es por el Espíritu que ha circuncidado tu corazón. Y cuando Esteban le llama incircuncisos, básicamente le llamó paganos. Siempre ha habido, lamentablemente, una falta de santidad en el pueblo de Dios. Que yo no sé si a ti te carga, pero a mí me ha cargado por años. Nosotros no tenemos circuncisión. Pero cada uno de nosotros pudiera tener algunas cosas que nos hacen sentir como a ellos les hacía sentir la circuncisión. Para algunos es, no, yo no falto a mi devocional. Sí, eso es importante. Pero ¿qué hago con un devocional diario si no tengo un corazón devoto a Dios? Sinclair Ferguson publicó recientemente, hace unos meses ya, atrás un libro que se llama Devoted to God, devoto a Dios. Y es un libro de santificación. En esencia lo que él está diciendo, la santificación es devoción a Dios. Y él dice en sus primeras páginas que la devoción implica un apartarse de todo. Tiene algo que ver con un corazón que ha dejado todo a un lado. Eso es un corazón devoto a Dios. Justamente para no contaminar esa devoción. Mi devoción es igual que la circuncisión. Mi devocional. No me salva. Porque es la devoción interna a Dios como evidencia de mi nuevo nacimiento y de mi salvación lo que realmente vale. Y entonces mi devoción tiene que ver con tener pasión por Dios, tener pasión por su palabra, querer conocer su voluntad. No es más que eso. Yo creo que todos nosotros quisiéramos conocer la voluntad de Dios. De hecho, si hubiera un ateo aquí, yo creo que el ateo diría, bueno, si hay un Dios, yo quiero conocer su voluntad. No, la pregunta es si yo quiero conocerla para hacerla. Usted ve, pastor, y eso es otra cosa. No, yo sé que es otra cosa. Por eso muchas veces yo no la conozco, porque Dios no me la va a revelar para que yo la desobedezca. Puede estar peor incluso. Devoción tiene que ver con el abandonar todo lo demás. Dice Sinclair Ferguson. Yo agrego, de manera que un corazón santo es un corazón devoto a Dios y un corazón devoto ha abandonado todos sus ídolos. Un corazón devoto a Dios ha abandonado sus ídolos. Y los ídolos comienzan con frecuencia en la casa, con los hijos. Y de ahí se siguen extendiendo. Lo que tengo, mis finanzas, mi estatus, mi posición, mi preparación, mi nombre, mi título. Sentido de importancia que tenemos. De eso que Esteban le está hablando, cuando le dice son incircuncisos de corazón. Y luego le dice resistid siempre al Espíritu Santo. El Señor enseñó que el Espíritu nos fue dado para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Pero la obra del Espíritu no comenzó en el Nuevo Testamento. Se nos dio de una manera en el Nuevo Testamento
que antes no se había dado, pero aún para los mejores teólogos no está completamente clara cuál es la diferenciación entre cómo operó antes y cómo opera ahora. Tenemos ideas, no voy a decir que no, pero no la tenemos completamente clara. Pero quizás Esteban está pensando a esta ocasión cuando Dios dice a través del profeta Isaías en 63:10, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Ahí está, el Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento. Dice que el pueblo se rebeló, de ese pueblo de los antepasados del Sanedrín en que Esteban está hablando, y contristaron su Santo Espíritu. Ahora escucha lo que sigue. Por lo cual él convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Si Satanás me dice, soy tu enemigo, que él lo es, y viene y se me aparece y me habla y me amenaza, probablemente yo me amedrente. Pero sabes que yo tengo algo que hacer. Yo lo único que tengo que hacer es salir corriendo para aquel que le derrotó cuando dejó la tumba vacía. Y ahora poderle decir, ven ahora, ven. Yo puedo apuntar al Padre y decirle, ven, que estoy con mi papá, ven ahora. Pero si Dios dice, estoy contra ti, ¿a dónde tú vas a correr? Pastor, eso es Antiguo Testamento. Espera. En el Nuevo Testamento Dios dice, yo me opongo al orgulloso. Eso es lo mismo. Yo me opongo, me meto en el medio, en su camino. No lo dejo avanzar. Dios se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Y el orgulloso es el que confía en sí mismo. Ellos confiaban en la ley, nosotros confiamos en nuestro entendimiento, en nuestra experiencia. Hermanos, el Espíritu de Dios se nos dio, hablaba esta semana con un par de gente distintas acerca de esto, se nos dio para morar en el interior de nosotros y entrenarnos desde el interior. Hasta el punto que Dios dice que Él pone el querer y el hacer. Imagínate que, no sé, yo quisiera jugar basquetbol y quisiera contratar un coach, un entrenador. Y que hubiera alguien que me dice, mira, yo te voy a entrenar, pero yo tengo la habilidad de meterme dentro de ti y yo voy a tirar bolas contigo. No puede haber mejor entrenador que ese. Michael Jordan no me ganaría después de eso. Lo increíble es que el entrenador que yo tengo dentro es el Espíritu de Dios. Y encima de tener el poder de Dios, dice, mira, por eso yo le decía a ese par de gente esta semana, yo no conozco nada más fácil que la vida cristiana. ¿Y por qué? Porque Dios pone en ti el querer y el hacer. ¿Dónde? Dime, ¿en qué nación del mundo hay alguien que te pide hacer algo, un jefe en una compañía te dice, mira, tú me podrías hacer esto? Y mira una cosa, yo tengo esta habilidad de poner en ti tanto el querer como el hacer esta obra. Búscame una compañía, búscame un jefe, búscame un presidente, un vicepresidente. Excepto el presidente del universo. Dios nos guía, si tú eres hijo de Dios, Dios te guía todo el tiempo. Pero después de guiarnos, nosotros decidimos irnos en la dirección de nuestra intuición, en la dirección de nuestros deseos, en la dirección de nuestras metas, en la dirección de lo que yo persigo, o aún peor, en la dirección de mi corazón rebelde. Romanos 8 dice que una de las evidencias de que eres cristiano es que el Espíritu Santo te guía. ¡Wow! Eso yo lo sé, porque esa es su función. Guiarme, poniendo en mí el querer y el hacer. Entonces, Esteban le dice, ustedes resisten todo el tiempo, siempre resisten al Espíritu Santo, desde años inmemoriales allá atrás. Y como si esta acusación fuera poca, por eso ustedes son traidores y asesinos. A veces cuando yo he dicho algunas cosas en televisión, en programas, recientemente acerca de este falso profeta que nos visitó, y la gente ha dicho que soy duro, yo nunca he dicho cosas ni cerca a eso.
De hecho, yo nunca he dicho cosas ni cerca a las que Jesús se atrevió a decir, justamente porque no soy Él. Pero Él fue mucho más duro de lo que cualquiera de nosotros pudiera hacer cuando tiene que ver con falsas enseñanzas. Y le dice Esteban, ustedes son traidores y asesinos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son peores que sus antepasados. Sus antepasados mataron a los profetas, es verdad. Pero ellos simplemente anunciaban al justo, al Cristo, al Mesías. Pero ese justo, ese Mesías vino, hizo obras, hizo milagros, predicó, enseñó. No encontraron falta con él, se lo llevaron a Pilato, se llevaron a Herodes, no pudieron encontrar falta con él, tuvieron que buscar testigos falsos para crucificarlo. Ustedes son peores, traidores, asesinos. Versículo 52 ahora, esto es increíble. Oye lo que Esteban hace. Dime, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es como que Esteban dijera, dime uno solo. Porque él no dice la mayoría, él dice, dime, ¿a cuál de los profetas vuestros padres no persiguieron? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros hicisteis traidores y asesinos. Esa es la idea. Ellos mataron a los anunciadores y ustedes mataron al anunciado. Wow. La NTV dice del versículo 52, menciona a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Si tú revisas la historia, te vas atrás al libro del Génesis. José era, en cierta manera, el hijo preferido de Jacob, pero Dios tenía un plan con José. Sus hermanos lo vendieron. Lo vendieron para que se fuera a Egipto y quizás lo mataban, lo vendieron como esclavo. Lo persiguieron. Va al Éxodo, el pueblo rechazó a Moisés. Se quería regresar a Egipto e incluso en un momento dado querían elegir a otro líder. En el tiempo de Saúl, el pueblo fue a Samuel el profeta, le dijo, mira, esto de tener un rey allá arriba gobernando, eso a nosotros no nos resulta, dan un rey aquí abajo, nosotros queremos ser como las demás naciones. Rechazaron a Dios. Samuel se entristeció y Dios le habló a Samuel y dice, Samuel, no te entristezcas, que no es a ti que te están rechazando, es a mí. De manera que rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a Dios. En tiempo de Isaías, ¿sabes lo que hicieron con Isaías? Lo cortaron en dos, lo aserraron en dos. La tradición dice que Isaías se escondió en un tronco hueco y que ellos fueron y cortaron el tronco. En tiempo de Cristo lo clavaron y ahora van por el mismo camino con Esteban. Ahora Esteban, es verdad que está siendo duro, pero lo único que está haciendo imitando a Cristo. Cuando Cristo vino, escucha lo que Cristo dice acerca de esta misma cosa de la que Esteban está hablando, de las mismas cosas. Mateo 23, a partir del versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, eso es duro, porque edificasteis los sepulcros de los profetas, lo mataron, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Si nosotros hubiésemos vivido en esos tiempos, ustedes dicen que ustedes no hubiesen sido cómplices de eso. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Yo nunca he hablado de una cosa similar. No me atrevo. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas de ellos. A unos los matasteis y crucificaréis, a otros lo azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Esta gente fue tan bárbara que a Zacarías lo persiguieron hasta entrar al terreno del templo. Y recuerden que el templo tenía el lugar santo, el lugar santísimo, pero afuera había un altar de bronce. Entre el altar de bronce y el templo, ahí lo asesinaron. Y Jesucristo dice, la culpa de toda la sangre justa derramada, desde Abel en el Génesis hasta Zacarías, estará sobre ustedes.
En otras palabras, Dios simplemente está siendo paciente, deteniendo su justicia, esperando por el arrepentimiento del hombre. Ahora tú sabes por qué yo dije, gracias a Dios que Él tolera la maldad. La manera como la maldad persigue a la bondad, la maldad en unos persigue a la bondad en otros, es justamente a través de falsos testimonios, como estaban haciendo con Esteban. Y finalmente Esteban le dice, ustedes no guardan la ley. De manera que él hace una revisión de la historia, concluida la historia, le hace una acusación. Escucha ahora en el versículo 54 la reacción del Sanedrín. Al oír esto, ellos se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Ese es la expresión externa de la condición interna. Es la revelación en el rostro de lo que hay en el corazón. Ese arrepentimiento ese mensaje de Esteban pudo haber traído arrepentimiento. Debió haber traído arrepentimiento, pero no lo hizo. Lo que hizo fue que endureció el corazón. Es verdad que el mensaje era caliente, sí, pero es que el calor derrite la cera y el mismo calor que derrite la cera endurece el ladrillo. De manera que el mismo mensaje que a uno le trae arrepentimiento, convicción, el mismo mensaje le endurece el corazón a otros. Por eso el autor de Hebreos nos dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oís su voz, tú sabes que es su voz. Y el corazón es tuyo, no lo endurezca. Hermanos, algunos de nosotros hemos tenido o tenemos corazones de ladrillo, de barro, expuesto al mensaje que sean endurecidos. Y otros de cera, expuesto al calor, se han derretido. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que debió ocurrir, pero no, ellos crujían los dientes. Ahora, nota el contraste cómo Dios lo introduce con la palabra pero. Recuerden que los peros son importantes. Versículo 55. Pero Esteban, en otras palabras, es la actitud de odio, de ira, de furia contra Esteban. Pero Esteban, ya tú sabes que lo que viene no es igual a lo anterior, es un contraste. Lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esteban habló como habló porque estaba lleno del Espíritu. Dios en un momento dado y de gracia abrió los cielos. Evidentemente esto estaba pasando dentro de la sinagoga porque no están apedreando todavía. Lo están interrogando, eso fue dentro de la sinagoga. De alguna forma sobrenatural, Dios permitió que cuando él subió los ojos hacia arriba, su mirada pudiera penetrar el techo y los cielos y pudiera ver cosas que de otra manera jamás hubiese podido ver. Y para sorpresa suya, él vio dos cosas. Él ve la gloria de Dios y él ve a Jesús de pie a la diestra del Padre. En el contexto hebreo, la gloria de Dios implicaba lo que emana de Dios mismo. De manera que lo que él vio no se nos describe, pero algo extraordinario él vio. Y al lado de esa gloria, la persona a quien ellos habían crucificado hace 3 o 4 años, aunque algunos piensan que quizás 7 u 8, hace unos años atrás. Pero él no ve a Jesús sentado a la diestra del Padre, como se nos dice que Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Todo esto es simbolismo para comunicarnos una idea, porque obviamente no hay una silla al lado de Dios a mano derecha donde Jesús está sentado. Pero la diestra de Dios es la posición de autoridad. Y en un momento dado, Cristo es representado como sentado en el trono a la diestra, porque todo juicio le fue dado a él. Y ese es el simbolismo de Cristo como juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa sería su posición. Cuando tú entras a un juzgado, creo que es así aquí también, por lo menos en Estados Unidos es así, hay 2 gentes que se paran, el resto está sentado. Que es el fiscal, el prosecutor
attorney, prosecutor attorney es la palabra, o el fiscal, y el abogado defensor. De manera que, si tú quieres, en este caso el fiscal es el Sanedrín, aquí él trae la acusación. Y de repente Esteban ve que hay otro de pie. O sea, el juez se ha parado. El juez que me podía acusar y que puede tener mi sentencia, él se ha puesto de pie y no es el juez, no es el acusador, no es el fiscal son esta gente. ¿Quién puede ser? Mi abogado defensor. Él está a la diestra del Padre, listo para recibirme, listo para defenderme. Yo no me he avergonzado delante de los hombres, Él no se va a avergonzar de mí delante de mi Padre. Gloria a Dios por mi abogado defensor que está ahí para defender mi causa. Esa es la idea detrás de este pasaje. No puede ser, la imaginología no puede ser mejor. Por eso dice Romanos 8:1, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cómo va a haber condenación si el juez es mi abogado defensor? ¿Quién es que me va a condenar? La silla del juez. Entonces, ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, ahora sí lo sacan de la sinagoga, comenzaron a apedrearle. Su ira se manifestó de 4 maneras. Gritaron a gran voz, no se nos dice lo que dijeron, pero quizás ni se podían reproducir las palabras. Yo imagino que lo maldijeron. Quizás subieron mucho el volumen para ahogar lo que él estaba diciendo y no oírlo. Y como eso parece que no fue suficiente, se taparon los oídos. En otras palabras, no queremos oír una palabra más de parte de Dios. Ellos no lo dijeron así, pero Esteban hablaba de parte de Dios. Lo que Dios está diciendo ahora no lo quiero oír. Y si eso fuera poco, arremetieron contra Esteban. Probablemente lo golpearon, como golpearon a Cristo en sus juicios. Y luego lo echaron fuera, como echaron a Cristo. Cuando Cristo, la famosa escena de Cristo cargando la cruz es para fuera de la ciudad que va. Porque el pecador, en su contexto, no podía dejarse en la ciudad porque contaminaba la ciudad. Y mientras todo esto está pasando, los testigos se pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Eso está ahí como dejado caer. ¿Tú sabes quién es Saulo? Quien luego se convirtió en Pablo. A quien Dios encontró persiguiendo cristianos camino a Damasco. De manera que habían testigos. Y los testigos tomaron sus mantos y fueron a donde Saulo y se lo pusieron en los pies. Saulo participó de esto. Yo no creo que él se le olvidó más nunca lo que pasó ese día. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, arremete contra esta gente. Envíame una legión de ángeles. Sálvame de esto. No, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. La primera piedra probablemente causó quizá una laceración de la piel. Quizá le dio en el pecho, quizá le dio en el abdomen o en las piernas. Pero luego cayeron sobre la cabeza. Y mientras él perdía su último aliento, él usó el último aliento de respiración, de vida, para perdonar a esta gente. Él lo único que hizo fue lo que Cristo hizo. En la cruz Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En la cruz Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el apedreamiento Esteban dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. El cristiano, con la imagen de Cristo bien formada, es un hombre perdonado que ha aprendido a perdonar. Él no es un hombre sin pecado. Él es simplemente un pecador perdonado que ha aprendido a perdonar pecadores. Un hombre con la imagen de Cristo bien formada es un hombre que con frecuencia
ha aprendido a no juzgar. Es un hombre juzgado que con frecuencia no juzga. Es un hombre condenado que ha aprendido a no condenar. Un cristiano con la imagen de Cristo bien formada es un hombre que ha aprendido, escucha, que los pecados visibles de los demás frecuentemente son menores que los pecados invisibles del resto. Que los pecados visibles de algunos muchas veces son mayores que los pecados escondidos de otros. Y un hombre con una imagen bien formada de Cristo es un hombre que ha aprendido que las reglas del reino de los cielos son las reglas de la reconciliación y no las reglas de tener la razón. Son las reglas de la reconciliación y no las de tener la razón. Cristo colgó de una cruz teniendo la razón y perdonó a aquellos que no tenían razón para hacer lo que hicieron. Es más, ni siquiera tenían razón para pensar lo que estaban haciendo. Y él se colgó. Esteban sabía quién le defendía durante el juicio, porque él vio a Jesús parado delante o al lado, a la diestra del Padre. La acotación final dice, y Saulo, ya es 8:1 al principio, estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Pablo no olvidó este momento. Pablo dio su voto. Pablo dio su aprobación para que la iglesia tuviera su primer mártir. Apedreando a un hombre que simplemente recitó la historia tratando de producir arrepentimiento en ellos, y ellos se endurecieron. Yo no sé cómo Dios te ha hablado hoy, pero piensa por un momento, si hay personas en tu memoria, y sé honesto, que te ofendieron, que te hirieron, quizás con razón, quizás sin razón, y que tú no has podido perdonar aún. Porque este texto culmina invitándome a tener una actitud frente a mi agresor totalmente distinta a la que nosotros usualmente tenemos. Piensa ahora al cerrar, si quizás yo estoy escondiendo pecados en lo que estoy involucrado aún, más grande de lo que otros han cometido, con la diferencia que los de ellos se han visto y los míos no. Quizás yo uso mucho la ley cuando mido al otro, pero la escondo y digo que la ley pasó cuando me voy a medir a mí mismo. O quizás le doy importancia a venir a la iglesia, pero vengo con mi corazón lleno de ídolos. O quizás una combinación de esas cosas. Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una última vez. Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org.
Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.